Soy el pastor Patrocinio, pastor misionero, porque este año que viene estamos cumpliendo 30 años de misión y prácticamente ya 16 años con la Sociedad Bíblica Paraguaya. Y como siempre, la visión es alcanzar a la gente con la palabra de Dios. El barco funciona así como entendemos. Llegamos en lugares donde no se llega ni con moto, auto, solamente con barcos. Porque visitamos islas, visitamos el Chaco paraguayo, visitamos indígenas que están al extremo donde inclusive llegamos con el barco hasta la orilla y de ahí caminamos un día para llegar hasta ellos. O sea que el barco nos transporta prácticamente en el medio del Chaco paraguayo para que de ahí caminemos y alcanzar a la gente. Y en eso el barco ha sido un instrumento que Dios había usado para la gente, para socorrer y también para bendecir a la gente en sus necesidades, aparte de la palabra de Dios que es la Biblia y también la predicación, el mensaje que hacemos llegar a la gente. Y como hay mucha necesidad, tratamos de cumplir con la gente. Entonces a veces uno dice, vale la pena seguir, pero después uno mira la necesidad de otra persona y sabiendo que Dios es el que nos guarda, seguimos adelante. Porque queremos seguir trabajando, queremos hacer este trabajo del barco. Como dije, son 30 años. Y 30 años de estar por el río. Y tenemos visión, tenemos sueños de seguir alcanzando a la gente de la ribera. Por supuesto, a esta altura hemos visto muchos frutos, muchos frutos. Niños que era ayer, hoy son padres de familia, pero tienen una Biblia en la mano. Eso es la diferencia. Niños que han recibido una Biblia o una enseñanza, hoy tiene una Biblia con su familia. Muchas gracias por su tiempo y por esta oportunidad de saludar a la gente y agradecer a los amigos que sin conocerle están apoyando el barco, están invirtiendo para que se pueda hacer los mantenimientos y también para que nosotros podamos seguir adelante el trabajo. Muchas gracias a los hermanos, amigos de la Sociedad Bíblica, amigos del barco. Dios les bendiga.